hago la pregunta de rigor. ¿Todo el mundo está de acuerdo con que grabemos la sesión? Si alguien no está de acuerdo, por favor que lo manifieste. Caso contrario, continuamos con la grabación. Ok, sobreentiendo que están de acuerdo, entonces vamos a comenzar a compartir aquí ya la pantalla. Un segundito, por favor. Bien. Por favor, me pueden confirmar si pueden ver mi pantalla y si pueden ver mover la flecha. Sí, profesor. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, listo, muchachos. Entonces, la clase pasada terminamos de estudiar algunas cuestiones sobre el concepto de función desde esta aproximación de la axiomática de Zermelo-Frenkel y vimos lo que se define, lo que se conoce como el producto cartesiano generalizado y vimos algunas propiedades. ¿Listos, muchachos? Hoy ya cambiamos un poquito de tema, vamos a hablar sobre cómo construimos el conjunto de los números naturales desde la axiomática de Zermelo-Frenkel. ¿Listos, muchachos? Muy bien. Hasta ahora, los conjuntos que hemos considerado son finitos, ¿de acuerdo? Pues sí, podemos construir un montón de conjuntos, pero hasta ahora todos son finitos y pues bueno, no hemos construido todavía los sistemas numéricos. ¿Cuál era el objetivo inicial de Cantor? Poder considerar el conjunto de los números reales, valga la redundancia, y como conjunto, dentro de esta dentro de la aproximación que él estaba considerando. Realmente Cantor, en su aproximación inicial, no consideró los axiomas que estamos estudiando acá. Esto fue un poquito posterior, pero la idea es eso. A la luz de esta axiomática, poder decir cada uno de los sistemas numéricos más conocidos, verlos como conjuntos desde esa aproximación. Eso es como lo que vamos a ver ahora. ¿Listos, muchachos? En primera instancia, pues tenemos que construir el conjunto de los números naturales. Ojo, esta aproximación ya es un poquito diferente, muy posiblemente, de lo que ustedes vieron en sistemas numéricos. ¿Listo, muchachos? Pero en algún momento, ya cuando ya empatemos un poquito, ya construyamos los sistemas numéricos, muchas cosas que ustedes ya vieron en ese curso lo podrían aplicar, ¿vale? Entonces, pues eso lo vamos a ir precisando, ¿de acuerdo? ¿Qué se puede y qué no se puede suponer? Desde esa aproximación tenemos que construir casi todo, prácticamente desde el piso. Y cosas que en sistema numérico ustedes lo suponían, aquí nos toca demostrarlo, muchachos. Toca construir de cero las cosas y demostrar que cumplan lo que tienen que cumplir, ¿vale? Muy bien. Entonces, una convención. Por cero vamos a tomar al conjunto vacío. Entonces, cero es una manera diferente de denotar al conjunto vacío y 1 al singleton vacío. ¿Listos, muchachos? Muy bien. Moralmente, el número 2, lo que vamos a llamar el número 2, pues va a ser un conjunto con dos elementos y nosotros ya sabemos que el vacío es diferente del singleton vacío. Eso uno lo puede justificar utilizando uno de los axiomas de igualdad que ya estudiamos hace un tiempito, ¿vale? Y que hemos usado a lo largo acá del curso también, ¿vale? Muy bien, ejercicio. Pues, bueno, puntualmente no me acuerdo muy bien si hemos visto en particular que estos dos conjuntos son diferentes, pero uno lo puede argumentar utilizando axiomas de igualdad. ¿Sí, señor? Sí, ya habíamos visto ese ejercicio. Perfecto, listos. Entonces, pues ya consideramos que el vacío como conjunto es diferente del singleton vacío. Son dos elementos diferentes que sería natural como tomar al conjunto que vamos a llamar 2, pues un conjunto con dos elementos. Entonces, pues, como el 0 y el 1 son diferentes, entonces, pues, podemos definir el 2 como el conjunto cuyos elementos son el 0 y el 1. Pregunta, gracias a qué axioma esto que llamamos el 2 es conjunto, muchachos. El axioma de pares. De pares. Axioma de pares, muy bien.
Muy bien, muchachos. Y pues bueno, el 1 es diferente del 2, ¿sí? Lo que llamamos 1 es diferente del número 2. ¿Listos? Muy bien, fíjense. ¿Cuál sería el argumento aquí? El argumento aquí consiste en que, bueno, por construcción, singleton vacío es un elemento de este conjunto. Pero, ¿listo, muchachos? Este conjunto, singleton vacío, no pertenece a este singleton. ¿Por qué no? Porque fíjense que el único elemento de este singleton es el vacío. Y ya vimos que estos dos conjuntos son diferentes, entonces no puede ser elemento. ¿Listos? Bueno, ejercicio, escribir esto bien. ¿Listos? Entonces, como tenemos un elemento que está en 2 y que no está en este conjunto, en el singleton vacío, que es el 1, ¿cierto? Entonces reemplacemos acá esto por el 1. Entonces, ¿qué pasaría? Habría un elemento que está en un conjunto y no está en el otro. Otra vez apelamos al axioma 2 de igualdad y podemos decir entonces que estos dos conjuntos son diferentes. ¿Claro para todos? Muy bien. Y podemos hacer un argumento similar para ver que 0 es diferente de 2. Bueno, listo. Entonces, pues aquí pueden ustedes utilizar cualquier elemento que esté en 2 y pues obviamente en 0 no puede estar porque 0 es el conjunto vacío, por convención. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Esto queda como otro pequeño ejercicio. Muy bien. Bueno, muchachos, entonces fíjense que aquí de esta manera ya tenemos 3 números diferentes 2 a 2. ¿Sí o no, muchachos? ¿Listos? De esta manera son diferentes 2 a 2. Muy bien, listos. ¿Ustedes qué creen que, cómo podríamos definir entonces lo que vamos a llamar el 3, pelados? ¿Qué conjunto? El conjunto con 0, 1, 2. El conjunto cuyos elementos son 0, 1 y 2. ¿Sí es claro, muchachos? Disculpe, ¿se puede Sí, volver señor. un segundo? ¿Listos? Gracias. Listos, ¿vale? Muy bien, volvemos entonces aquí. Entonces, claro, la idea aquí entonces podríamos definir el 3 como el conjunto cuyos elementos son 0, 1 y 2. ¿Listos? Pero entonces, ¿esto cómo lo podemos definir, muchachos? Pues fíjense que esto es simplemente a lo que habíamos llamado 2, ¿cierto? Que esto ya era conjunto. Le unimos este singleton. ¿Sí es claro? Entonces eso sería 2 unido singleton 2. ¿Es claro para todos? Y pues ya sabemos que aplicando sucesivamente varias veces el axioma de pares más el axioma de unión, este objeto que llamamos 3 es también un conjunto. ¿Claro para todos, muchachos? Y bueno, no es difícil darnos cuenta que este elemento es diferente de 2 a 2 a los que hemos construido previamente, ¿vale? Todos estos elementos van a ser nuevos. ¿Listos? Ahora, listos, utilicemos la misma idea. Definamos 4 como 3 unidos singleton 3. ¿Y esto cómo nos queda? ¿Esto qué sería? Básicamente esto sería pues al conjunto 0, 1, 2. Le pegamos el singleton 3 y aquí ¿qué obtenemos, muchachos? ¿Qué conjunto? Conjunto cuyos elementos son 0, 1, 2 y 3. ¿Y cuántos elementos tiene este conjunto? Intuitivamente hablando, tiene 4. ¿Más o menos clara la idea aquí, muchachos? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Claro hasta acá? Profe, entonces, por decirlo así, estamos trabajando con el cardinal de la cantidad de cosas que tiene. Sin todavía definir qué es cardinal, porque eso nos toca precisarlo bastante. ¿Listo? Claro, pero podría decirse que es una forma de verlo, ¿no? Sin definir cardinal podríamos decir eso. Intuitivamente hablando, esa va a ser Sí. la idea. Intuitivamente hablando, pero eso nos toca formalizar, ¿vale? Vale. Pero vamos para allá. Muy bien. Y entonces aquí el 5, ¿qué sería?
el conjunto cuyos elementos son todos estos, los anteriores, ¿listos? Y así sucesivamente, ¿listos? Bueno, acá eso sería 4 unido singleton 4 y así sucesivamente. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Ya, precisando un poco más las ideas, dado X conjunto, lo que vamos a llamar el sucesor de un conjunto, ojo, esto aplica para cualquiera, ¿cierto? El sucesor de X lo definimos como el siguiente conjunto. Algunos textos lo denotan como X más, otros lo denotan como S de X. ¿Listo, muchachos? Esto simplemente lo definen como X unido singleton X. Entonces, fíjense, si estamos suponiendo que X es conjunto, singleton X es conjunto gracias a qué axioma, muchachos. Pares. O el axioma de pares, muy bien. Ups, perdón, me devolví muchísimo acá, no quería devolverme. Eso. Este singleton X es conjunto gracias al axioma de pares. Y pues como X es conjunto y singleton X es conjunto, los puede unir. Eso ya discutimos que eso es de nuevo conjunto a la luz de la axiomática de Zermelo-Fraenkel. Entonces, dado X conjunto, cualquier conjunto, lo que vamos a llamar el sucesor sigue siendo conjunto. ¿Es claro, muchachos? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Muy bien, entonces ahora sí precisemos acá un poco las cosas. Tomando X como el vacío, pues lo que llamamos sucesor de vacío va a ser vacío unido singleton vacío. Esto pues va a ser singleton vacío, que fue lo que definimos como el 1. Bueno, todo esto va cobrando sentido, ¿cierto? ¿Listos? Entonces aquí el vacío nosotros lo denotamos como 0. Entonces pues aquí, reescribiendo esto, tenemos entonces que el sucesor del 0 es el 1. Ah, ya todo esto va cobrando sentido, ¿sí o no, muchachos? ¿Listos? Muy bien. Ahora tomemos X como el 1, que nosotros ya sabemos, ¿cierto? El singleton vacío. Entonces, siguiendo ese orden de ideas, ¿cuál va a ser el sucesor de 1? El sucesor de 1 va a ser 1 unido singleton 1. Y eso es igual a ¿qué, muchachos? Pues va a ser singleton 0, que eso es 1, unido singleton 1, que esto va a ser el conjunto cuyos elementos son 0 y 1, y eso fue lo que llamamos el 2. ¿Es claro para todos? Muy bien, muchachos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien? Perfecto, listo. ¿Ya copiamos esta parte, muchachos? ¿Ya lo copiaron? Para avanzar de página. Creo que ya. Listos. Voy a avanzar. Muy bien. Entonces, siguiendo este orden de ideas, pues el sucesor de 2, ¿qué sería, muchachos? Pues va a ser 2 unido singleton 2. Pero 2, ¿qué conjunto era? Era el conjunto cuyos elementos son 0, 1. Esto lo unimos con singleton 2. ¿Y esto qué nos daba, muchachos? El conjunto cuyos elementos son 0, 1, 2. ¿Y esto cómo lo llamamos? Eso fue lo que llamamos 3. Y así sucesivamente. ¿Listos? Muy bien, muchachos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro hasta acá? Muy bien. Y ahora, pues, intuitivamente hablando, ¿qué debería ser eso que vamos a llamar conjunto de los números naturales? ¿Sí? Pues la idea es meter en un talego todos estos números que estamos construyendo. Esa es la idea, ¿cierto? ¿Cómo meter en un talego que podamos decir a la luz de la axiomática Zermelo-Fraenkel es conjunto? ¿Listos? Uy, profe, qué pena. ¿Se puede volver otra vez? Es que no alcancé. Ya, gracias. Profe, ahí adelantándome un poquito, quizás para conjuntos hay una especie de inducción también. Para conjuntos no. En lo naturales sí, pero vamos para allá, ¿vale? Para conjuntos arbitrarios no. ¿Listos? Muy bien, muchachos, volviendo aquí a la pregunta. La idea es meter en un talego todos estos números que estamos construyendo. Un número, cada uno de estos números por aparte, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera. Cada uno individualmente, sí podemos demostrar que son conjuntos.
pero meter todo en un mismo talego y decir que ese talego es conjunto, listo, o sea, con lo que tenemos no lo podemos hacer, ¿listos? Muy bien, entonces, ¿cuál va a ser la idea? La idea va a ser la siguiente, separar de algún conjunto I separar de un conjunto I adecuado. Ya vamos a ver qué significa eso adecuado, ya lo vamos a precisar. Aquellos elementos que sean los números naturales. Sean números naturales. ¿Listos, muchachos? Muy bien. ¿Listos? Entonces, pues, ¿cómo garantizar la existencia de tal conjunto I y a qué se refiere que I sea adecuado? ¿Listos? Muy bien. Entonces, un conjunto I no vacío, decimos que se dice que va a ser inductivo, no va a ser cualquier conjunto, tiene que cumplir unas propiedades, ¿listos? Sí, solamente si cumple las siguientes dos condiciones. La primera, el conjunto I tiene al 0 como elemento, ¿listos? Y adicionalmente, si X es un elemento de I, no necesariamente un número natural, es un elemento, ¿cierto? Si X es un elemento de I, obviamente pues va a ser conjunto, entonces vamos a pedir que ese conjunto que llamamos el sucesor de X también pertenezca a I. ¿Listo, muchachos? Entonces, un conjunto I que cumpla estas dos condiciones. Primero, que tenga el 0 como elemento. Y si tiene a X un conjunto que es elemento de I, si cualquier X que sea elemento de I, su sucesor también tiene que estar en I, pero X no necesariamente es natural. Entonces, un conjunto I que cumpla estas dos condiciones, simultáneamente vamos a decir que es inductivo. ¿Listos, muchachos? Pero entonces fíjense este pequeño detalle. Si el 0 está en I, pues aplicando esta regla 2, como el 0 está, entonces ¿quién debería estar en I, muchachos? Si el 0 está su sucesor. ¿Quién está entonces en I? 1. Muy bien, muchachos. El 1 está. Entonces, como el 1 está, por otra vez aplicando la regla 2, ¿quién debería estar? Muchachos, que se oiga hasta el otro lado del planeta. El 2. Más duro, pelados, con ganas. ¿Cuál está al otro lado? Perdón, ¿quién está en I? Si está el 1. ¡2! Eso, así, muy bien. El 2 va a estar. ¿Sí es claro, muchachos? El 2 está. Perfecto. Claro, profe. ¿Listos? Entonces, si está el 2, aplicando nuevamente la regla 3, ¿quién debe, la regla 2, perdón, hice spoiler ahí en la respuesta, ¿no? Si está el 2, ¿quién debe estar? El 3, el sucesor. Y así sucesivamente. Entonces, si nos damos cuenta, en un conjunto inductivo van a estar, intuitivamente hablando, todos los naturales como elementos, ¿sí o no? ¿Estamos o no, muchachos? Puede que I tenga más ruido, puede que tenga elementos que no sean números naturales, no importa, pero por lo menos tendría como elementos a los números naturales. ¿Es claro, muchachos? Muy bien. Entonces, la pregunta del millón es, ¿con lo que tenemos podemos garantizar la existencia de al menos un conjunto inductivo? De los naturales. ¿Señor? Sería el de los naturales, ¿no? No, y un conjunto inductivo no necesariamente es el conjunto de los naturales. No necesariamente. ¿Listos? Pero la pregunta es, ¿será que al menos existirá uno para decir, ah, bueno, al menos hay un conjunto que tiene al menos como elementos los números naturales? Y esa sería más o menos la idea. Si existiera al menos un conjunto inductivo, pues de ahí separamos, utilizamos de alguna manera el esquema axiomático de separación sobre ese conjunto inductivo y nos quedamos solo con los naturales. ¿Sí es claro, muchachos? Pero la pregunta grande es, ¿existirá un conjunto inductivo con lo que tenemos ahora? La respuesta es
Con lo que tenemos, no podemos decir eso, muchachos. Entonces, el axioma del infinito lo que nos dice es precisamente eso. Existe al menos un conjunto inductivo. Existe al menos un conjunto inductivo. ¿Listo, muchachos? Profesor, disculpe, ahí en la primera regla del conjunto inductivo, ¿es ese mismo vacío? ¿El cero? Sí, exacto, el cero de toda la vida, el vacío. Sí, claro, aquí hablamos es del vacío, ¿de acuerdo? Listos, muchachos. El axioma del infinito, volviendo acá, lo que nos dice es esto, al menos hay un conjunto inductivo. ¿Listos? Al menos tenemos un conjunto inductivo. ¿Listos? Disculpa, profe, Sí, señor. yo tenía una duda. Sí, señor, En dígame. caso, digamos, en que, bueno, como hay personas que consideran los naturales a partir del 1, ¿no? Sí, pero hay un pequeño detalle. En teoría de conjuntos, el cero es natural. El 0 es natural, vale. Sí, Pero desde esa digamos- aproximación el cero es natural. O sea, y cualquier persona que trabaja en estas áreas afines, teoría de conjuntos, lógica matemática, etcétera, el cero es natural, contrario a lo que digan en otros lados, ¿vale? Vale, entonces aquí no podría dar de pronto, hacerme una idea de una aproximación a partir del 1. No, listo. no. Vale. Acá el cero es natural, eso no se discute, ¿vale? En esta aproximación. ¿Listo, Nicolás? Listo, gracias. Listo, vale, sí, no, pero eso es una pregunta que es muy pertinente porque, por ejemplo, en fundamentos, ustedes seguramente leyeron el libro de Bloch. Para el Bloch el cero no es natural, los naturales empiezan desde el 1. Y pues para algunos matemáticos el cero no es natural y depende pues para qué quieran, qué es lo que estamos definiendo como conjuntos números naturales. Desde la aproximación de la teoría de conjuntos, el cero sí es natural. ¿Listos, muchachos? Muy bien. Johan Sebastián levantó la mano, sí, señor. Entonces, digamos, ¿en qué teorías no trabajamos con el cero natural? No se trabajaría con el cero natural y digamos, esas teorías para qué servirían. Bueno, la segunda pregunta no tengo ni idea cómo responderla, ¿sí? Que para qué quitan el cero no tengo ni idea, ¿sí? No sé, o sea, pues ahí, pues la verdad en muchísimos, incluso en álgebra y todo, el cero es natural, ¿sí? La verdad yo no sé para qué lo quitan, ¿sí? Sí es bastante útil. Por lo menos, desde mi sesgo, mi área de investigación es lógica matemática, que es un área muy afín a teoría de conjuntos, ¿sí? Incluso la teoría de conjuntos la consideran como una subárea de la lógica matemática. Pues muchachos, el cero es natural para nosotros, ¿listos? Y realmente ayuda muchísimo en la parte teórica. Si la quitamos, pues la verdad yo no sé realmente para qué lo hacen. O sea, pues la verdad no sé realmente en áreas por fuera de la lógica matemática, ¿vale? Si es que tiene algún... Sí, yo creo que la cosa es como lo comenta Nicolás Ruiz ahí en el chat, prejuicios contra el vacío. Yo creo que el más como cómo estamos entendiendo el conjunto de los números naturales, ¿sí? Porque pues pensemos como un muchacho de preescolar. Los números naturales los usamos ¿para qué cosa, muchachos? Piensen como un muchacho de preescolar. Para contar. Para contar, muy bien, ¿sí? Y entonces, pues, ahí el asunto está, es en que alguien, eso ya se vuelve una discusión filosófica, ¿sí? No, es que resulta que cuando tenemos el conjunto vacío no estamos contando nada. Entonces eso no es un número natural, ¿sí? ¿Sí? Entonces, pues, yo creo que la cosa va más es por ahí, ¿sí? Como no estamos contando, entonces, pues, el cero no lo metemos en esa colada y ya, ¿sí? Pero entonces el chiste es el siguiente, que si queremos hacer las cosas bien hechas y, pues, queremos asignarle a cada conjunto eso que llamamos cardinal. En fundamento ustedes vieron una pinturita de ese concepto. Aquí lo vamos a ver con lujo de detalles y lo vamos a ver bien preciso, ¿sí? Entonces, pues la idea es qué
cardinal le asignamos al vacío? Pues ¿cuántos elementos tiene el vacío? 0, listo. Entonces, pues desde ese punto de vista el 0 lo metemos en esta historia, ¿sí es claro? Yo creo que la cosa va más es por ahí, ¿vale? No es que como que tenga beneficios o no, o como sea la cosa. Listos, muchachos. Sí, aquí pues bueno, hay varios comentarios, que realmente los de computación no seríamos nada sin el 0, bueno, que por ser fieles a la historia, como dicen, por capricho, no, pues no es como fieles a la historia ni por capricho, es realmente como para poder asignar de manera concreta eso que llamamos cardinal. Entonces pues la idea es asignarle un cardinal al vacío, pues va a ser el 0, ¿listos? De manera natural. Y bueno, aquí hay otro comentario de Nicolás Ruiz. Sí, es como por decir que el 0 es una abstracción, entre comillas, de la nada. Sí, pero digamos que ese no es como la idea. La idea es como asignar como cantidad de elementos de cada conjunto. Y pues al vacío le tenemos que asignar algo. ¿Cuál? Pues lo obvio sería asignarle el 0, ¿sí, muchachos? Entonces, pues desde ese punto de vista tiene sentido que metamos al 0 aquí en el juego, ¿sí o no? Pero bueno, ahí hay mucha tela que cortar al respecto. Pero bueno, listo, muchachos. Pero siendo concretos, el 0 es un número natural para nosotros aquí. ¿Listos? Permítame entonces aquí lo resaltamos. El 0 es natural. ¿Listos? Para nosotros. Más allá de pronto lo que digan otros matemáticos y lo que se diga en otras áreas, etcétera. El 0 sí es un número natural para nosotros. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Bueno, volviendo acá a la discusión. Entonces, recordemos, un conjunto I no vacío se dice inductivo si pues el 0 es un elemento y bueno, eso es redundante. Si ya tiene el 0 como elemento, pues ya no va a ser vacío. ¿Sí es claro? A la luz de los axiomas de igualdad, ¿no? Muy bien, tiene un elemento, entonces, perfecto. Hay un elemento, entonces es no vacío, pero no es cualquier elemento, es el 0. Y si dado cualquier elemento de I, su sucesor también tiene que estar. Entonces aquí todos los números naturales deberían ser elementos de I. Y el axioma del infinito lo que nos dice es, existe al menos un conjunto inductivo. ¿Listo, muchachos? Entonces, pues, aquí ¿cuál va a ser la idea? Sea I, conjunto inductivo. ¿Por qué existiría? Bueno, pues para poder tomar un conjunto inductivo tenemos que suponer el axioma del infinito. ¿Sí es claro, muchachos? Entonces, aquí vamos a separar de I los que van a ser los números naturales, pero entonces aquí lo que vamos a llamar como número natural va a ser, pues, ¿qué es lo que van a tener en común todos los conjuntos inductivos? Pues fíjese que realmente, pues si está el 0, va a estar el 1, si está el 1, está el 2, si está el 2, va a estar el 3, etcétera, y eso va a ser común a cualquier conjunto inductivo. Entonces, pues aquí la intuición lo que nos dice es que los números naturales van a ser los elementos que son comunes a todos los conjuntos inductivos. Entonces, eso nos va a permitir definir lo que es el conjunto de los números naturales. Entonces, separamos de un conjunto inductivo los elementos que están en todos los conjuntos inductivos. Entonces, tomamos todos los X que están en todos los J que sean conjuntos inductivos. Muy bien. Fíjense que entre comillas, ¿esto qué sería? Entre comillas, esto sería intersectar todos los conjuntos inductivos. Pero entonces aquí hay varios problemas desde el punto de vista teórico. ¿Listos? Muy bien. Pero bueno, entonces, pues si suponemos el axioma del infinito, entonces por lo menos habría un conjunto inductivo y entonces de ese conjunto inductivo que existiría por el axioma del infinito, separamos los que cumplan esa propiedad. ¿Listos? Muy bien. Entonces, ¿por qué esta colección N es conjunto, muchachos? ¿Gracias a qué axioma? El esquema axiomático de separación. Listos. Primero que todo, al axioma del infinito, ¿no? Para poder separar de aquí los que cumplen esa propiedad, ¿cierto? Muy bien. Axioma del infinito. Y ahora sí, Pablo, gracias a qué otro axioma. Al esquema axiomático de separación. Muy bien. Al esquema axiomático de separación. ¿Claro para todos, muchachos? Sí, profe.
Muy bien. Profe, entonces, digamos, ese conjunto sería natural, digamos, ordenadamente porque primero definimos por el axioma de infinito que existe I y luego le aplicamos la propiedad, propiedad Exacto. X pertenece a J con el axioma, esquema axiomático de separación definido. X pertenece a J. Ojo, la propiedad completa. X pertenece a J para todo conjunto inductivo Para todo J. conjunto inductivo J. Sí. Sí, la propiedad aquí es todo esto, ¿vale? Sí, correcto. Entonces, fíjense que primero esto tiene que ser conjunto. Listo, eso me lo garantiza el axioma del infinito. Tomamos ese conjunto, un conjunto inductivo, y a partir de este conjunto separamos los que cumplan esa propiedad. ¿Listos? ¿Vale, muchachos? Muy bien. Aquí hay como una pregunta. Si yo cambio el conjunto inductivo, ¿será que este conjunto cambia? Entonces, pues técnicamente hablando, esto deberíamos llamarlo naturales UI, porque pues podría depender de la escogencia de este conjunto, ¿no? ¿Sí es claro, muchachos? No, profe, ¿podría repetir ahí esa explicación de que Miren, podría ser aquí otro conjunto? estamos separando de este conjunto inductivo los que cumplan esta propiedad. Pero entonces, si acá no tomamos un I, sino un I', entonces pues este conjunto podría depender del I', ¿no? Sí, o sea, podría potencialmente ser diferente. Sí, porque estaríamos separando posiblemente de otro conjunto. ¿Listos? Ok, profe. Entonces, pues la cuestión es, ¿qué relación habría entre este NI y si cambio el conjunto inductivo, el que separa? La respuesta es, vamos a obtener el mismo conjunto, ejercicio. ¿Listos, muchachos? Acá no depende, ¿sí? No depende de I, entonces por eso entonces lo quitamos como subíndice. ¿Listo, muchachos? Eso es, ¿de acuerdo? Muy bien, permítame entonces acá, y quitamos entonces esto acá, no va a depender, pero eso hay que aclararlo, ¿cierto? Ese detallito hay que aclararlo, porque aquí fíjense que acá depende del I, o sea, a priori estamos separando de un conjunto I los que cumplen esa propiedad, pero realmente este conjunto no va a depender qué conjunto inductivo tomemos acá. Listo, ¿y cómo demostramos que dos conjuntos son iguales, muchachos? El axioma de extensión. Listo, muchachos, ejercicio, demostrar que estos dos conjuntos no van a ser iguales, no importa que tomen un conjunto inductivo I o que separen de otro conjunto inductivo I', ¿vale? Profe, discúlpeme, es que no logro comprender como la idea de esta explicación del conjunto natural. Cuando no tiene un conjunto y que sea inductivo, tiene un inicio, un vacío y que tiene todos los sucesores, ¿cierto? Tiene al cero, va a tener el sucesor del 0, que es 1, va a tener el Ajá. sucesor del 1, que es 2, etcétera. Entonces, por lo menos tiene como elementos a los números naturales, pero puede tener más ruido. Puede tener más elementos. Lo que me pregunto más que nada es este I y este J, ¿qué papel juegan ahí en el en el esquema axiomático de separación? Pues porque en el esquema axiomático de separación, muchachos, necesitamos separar de algo que sea conjunto. Sí, eso entiendo. Sí, no, exacto, entonces pues necesitamos Pero tomarlo. el J, o sea, lo que más me pone, la pregunta viene más que todo es la propiedad de ahí, la propiedad conjuntista. Exacto, ¿no? O sea, pues fíjense que es lo común a todos los conjuntos inductivos. Cualquier conjunto inductivo J va a tener al 0 como elemento, por definición, mire. Cualquier conjunto inductivo va a tener al 0 como elemento. Si tiene al 0 va a tener al 1. Como está el 1 va a estar el 2, si está el 2 está el 3, etcétera. Entonces, ¿qué va a ser lo común a todos los conjuntos inductivos? Los números naturales, ¿sí o no? Ah, ya entiendo. O sea, si uno se pone a pensar en J, o sea, J cualquiera como, yo no sé, pues los naturales, pero también hay un triángulo, o sea. Sí, exacto, puede tener, exacto.
Exacto, puede tener cosas raras por ahí, pero por lo menos tiene a los naturales metidos ahí. Mire. Sí, es claro, pueden haber cosas más raras ahí, pero por lo menos los naturales son, cualquier natural va a ser elemento de un conjunto inductivo. ¿Es claro eso, Juan Pablo? Claro, sí, o sea, más que todo era solo porque pensaba que el conjunto inductivo solo tenía No, esas dos reglas, no. pero no, si tiene más cosas, entonces sí. Puede tener más ruido, pero lo común a todos los conjuntos inductivos son los naturales. Y ahí pues lo que dice Nicolás Ruiz en el chat, ¿sí? Esta propiedad nos dice que la intersección de todos los conjuntos inductivos es el conjunto de los naturales, pero hay que ver qué es, entre comillas, esa intersección. Ahí nos toca tener cuidado, ¿sí? Pero moralmente es, o sea, intuitivamente hablando de lo que dice Nicolás en el chat, ¿sí? Pero hay que tener cuidado con eso, ¿listos? Bueno, disculpen, aquí se me había traspapelado un mensaje de Daniela Molina que pregunta sobre la diferencia entre los conjuntos, el inductivo y los naturales. No sé si de pronto ya con esa discusión quedó clara esa parte, Daniela. Listo, perfecto. Juan Sebastián Castro pregunta en el chat, o sea que estamos asumiendo que hay más de un conjunto inductivo, no. El axioma del infinito es que por lo menos hay uno, pueden haber más, ¿sí? Pueden haber obviamente más conjuntos inductivos, ¿sí, muchachos? Pero lo que se está suponiendo es que al menos hay uno. Ese es el axioma. ¿Listos, Juan Sebastián? ¿Listo? Y a partir de eso, pues ya teóricamente hablando, podemos construir el conjunto de los naturales para la luz de esa discusión que estamos teniendo, ¿no? Este conjunto. Profe, pero ¿Listos? en ese caso no puede pasar que el conjunto de los naturales quede con cosas que pues no estén entre 0, 1, 2 y eso. O sea, si digamos solo... No, ahí eso va a ser nítido, ¿vale? Va a ser limpio, no va a quedar cosas raras, ¿listos? Van a quedar exactamente los números naturales de toda la vida, ¿vale? Pero si solo hubiera un conjunto inductivo, porque pues no podemos suponer que hay más, ¿no? Si solo hubiera uno y tuviera triangulito, los naturales no quedarían con ese triangulito. Yo no estoy diciendo que haya exactamente un conjunto inductivo. Porque si tuviéramos un conjunto inductivo, pues tendría que ser ese. Solo hay uno, ¿sí? Por lo menos hay uno. ¿Listos? Pero entonces tocaría probar que hay más o no entiendo bien. No. Aquí eso no, esa partecita no va a ser como necesaria, ¿vale? Solamente es, tomamos uno y tomamos esto, por lo menos hay uno. Pero a partir de un conjunto inductivo, bueno, podemos quitar eso y ese conjunto también sería inductivo. Muy bien, Weimar. ¿Listos? Podemos considerar conjuntos más chiquitos, ¿vale? Si ahí, digamos... Sí, señor. O sea, bueno, lo que dice el compañero más o menos, según lo que entiendo, es que, por ejemplo, incluso si existiera, suponiendo una cosa que un conjunto inductivo con un triangulito, aquí lo que nos dice la definición de los naturales es que igual aún teniendo ese triangulito, lo que hacemos es separando lo que es inductivo y dejando el triángulo afuera, ¿cierto? Claro, y mire, ahí está muy bueno ese argumento que está comentando Weimar en el chat. Si tomamos un conjunto inductivo que tiene un elemento que no es natural, lo llama triangulito, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues si triangulito está, triangulito más el sucesor de triangulito también está. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Quite el triangulito. Si consideramos ese conjunto inductivo menos el singleton triangulito, ese conjunto va a ser un subconjunto propio de nuestro conjunto inductivo que consideramos y va a seguir siendo inductivo. Momento. Sí, buena pregunta. Y si el triangulito es sucesor de alguien, quite ese también. Quítelo también, ¿sí? Y el asunto es, bueno, y ese que quitamos, si no es sucesor de nadie, bueno, listo, se acabó. Pero el chiste es que si seguimos así sucesivamente con ese argumento, entonces pues el pequeño detalle es que si siempre nos va a tocar quitar y quitar y quitar y quitar y quitar, bueno, eso no va a terminar pasando, ¿vale? Porque entonces estaríamos hablando del conjunto de los números naturales, entonces era pues ya los naturales de verdad, ¿vale? Entonces, bueno, aquí John Frey solo importa que todos los sucesores, que todos sean sucesores
Después del 0, exacto. Y realmente ese tipo de discusiones la vamos a hacer ya con más cuidado cuando estemos haciendo argumentos por inducción, pero casi que una primera cosa que uno demuestra es que cualquier natural diferente de 0 es sucesor de alguien. ¿Listos? Entonces, bueno, aquí John Frey pregunta, profe, pero para cada conjunto inductivo ¿hay que mostrar su existencia? No, es relativo. Pues la verdad, si hablamos de un conjunto inductivo, pues para hablar de conjunto, pues hay que argumentar, pues por lo menos partimos del axioma del infinito, hay por lo menos uno. Y pues si algo que pretendamos ver que es un conjunto, pues tenemos que ver cómo a la luz de los axiomas podemos demostrar que es conjunto, pues a partir del que ya sabemos que existe, ¿vale? Bueno, y aquí Oscar Fabián pregunta, ¿cuál sería la propiedad conjuntista? ¿Cómo sé si algo es triangulito o natural? Bueno, eso lo vamos a precisar con más calma. Pues ya es claro que es un número natural, es un elemento que está en absolutamente todos los conjuntos inductivos. ¿Listos? Muy bien. Eso va a ser la propiedad. Algo es natural si está en todos los conjuntos inductivos, ¿vale? Por la definición que hemos tomado aquí, ¿no? En particular, este I es uno de estos J, ¿vale? Solamente pues que lo tuvimos que escribir de esa manera para garantizar su existencia como conjunto, aplicando los axiomas. Ya ahorita vamos a hablar un poquito de por qué no lo definimos así de una vez, la intersección de todos los inductivos. La teoría no nos va a permitir hacerlo de esa manera, ¿listo? Ya ahorita hacemos esa discusión, ¿vale? Juan Alexander Galindo pregunta, es decir, que todo subconjunto de un conjunto inductivo es inductivo, no necesariamente. Hay que hacerlo con cuidado, ¿vale? Sí, porque fíjense que ahí está como el fallo del argumento de Weimar, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un triangulito, si quitamos solo el triangulito es un subconjunto del conjunto inductivo, pero si ese triangulito era el sucesor de alguien, fíjese que ese sucesor estaba en el conjunto, pero su sucesor no. Entonces ahí me tiré todo. Entonces tenemos que quitar ese predecesor del triangulito también y así hacia atrás. ¿Sí me va a entender? Entonces, pues el argumento de Weimar sí tenía ese pequeño fallo, pero si quito todos los predecesores hacia atrás, el conjunto va a ser inductivo. ¿De acuerdo? A no ser que quite todos, ¿sí? Hay que tener un poquito de cuidado, ¿vale? Pero el detalle está que como triangulito no es natural, ahí nos toca tener un poquito más de cuidado, ¿vale? Porque no, si triangulito no es natural, ninguno de sus predecesores puede ser un número natural, o si no, triangulito sería natural, intuitivamente hablando. Todo eso lo podemos demostrar, pero bueno, vamos con calma, ¿listos? Entonces, pero respondiendo concretamente a la pregunta de Juan Alexander, pues hay subconjuntos de un conjunto inductivo que no es inductivo. Por ejemplo, incluso pensemos en el conjunto de los números naturales y pensemos en el subconjunto de los naturales que son pares. Listo, ya eso es un subconjunto de un conjunto inductivo. No hemos demostrado que el conjunto de los naturales es inductivo, vamos para allá, ¿no? Pero tendría un subconjunto que no es inductivo, por ejemplo, el conjunto de los naturales que son pares, ¿no? ¿Listos? Entonces la respuesta es no, eso es falso. Nicolás Ruiz pregunta, el axioma de la existencia asegura la existencia de al menos uno. Según la definición de conjunto inductivo nos damos cuenta que los elementos que comparten cualesquiera conjuntos inductivos hipotéticos son los naturales, correcto. ¿Listos? Juan Pablo comenta, si uno logra probar que triángulo es sucesor desde el 0, entonces es natural, lo que hemos comentado ahorita. Listos, muy bien. Ese triangulito tendrá que ser igual a 1, no necesariamente, ¿sí? Podría ser, digamos, 1.000.000 o algo así, ¿no? Bueno, en fin. No quiero decir, bueno, acá Juan Pablo dice, no quiero decir solo el sucesor directo, solo que no sé cómo escribir un sucesor con origen en 0. Un sucesor con origen en 0, es decir, que comienza el 0 y que aplique sucesivamente ese operador sucesor. Eso es precisamente va a ser un número natural. Bueno, todo eso lo vamos a precisar más adelantico, ¿vale? Camilo comenta, ese sería el conjunto de los naturales. Exacto, sí, correcto. Muy bien. Bueno, muchachos, bueno, veo que Francisco levantó la mano, sí, señor. Profe, una cosa, podríamos definir, sé que es un poco ir atrás, pero podríamos definir
la sucesión como una función. Sucesiones es una función, eso lo vamos a precisar más adelante. Sí, Lo que pero vamos a llamar sucesiones van a ser funciones. Ok. Adelante, eso está haciendo un poquito de spoiler, pero eso lo vamos a precisar más adelante, cuando hablemos de sucesiones finitas o infinitas. En el fondo Vale, gracias. es una función, ¿sí? Vale, gracias, profe. Listo, vale. Juan David Bernal pregunta, lo que entiendo es que podría haber un conjunto inductivo en el cual triangulito puede pertenecer y no ser el sucesor de ningún otro elemento del conjunto. Podría pasar, ¿sí? Y los naturales permiten limpiar esos elementos, ¿correcto? Exactamente. Bueno, pueden pasar un poco de cosas raras ahí, pero el punto al que quiero ir es que los elementos que son comunes a todos los posibles conjuntos inductivos es el conjunto de los números naturales. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Bueno, volviendo entonces aquí a nuestra discusión, entonces pues fíjense que acá cuando hablamos de la intersección de S, para que eso sea conjunto, ¿qué condición debemos considerar de S? ¿S qué tipo de objeto tiene que ser? En primera instancia, S debe ser conjunto, ¿no? Y adicionalmente, ¿qué más condiciones consideramos sobre S, muchachos? ¿Sí se acuerdan o no? Debe ser diferente al vacío. Tiene que ser un conjunto y no vacío. ¿Listos? Entonces, fíjense un pequeño detalle. Si tomamos S como la colección de los J, permítanme así, lo coloco entre comillas. La colección de los J, tal que J es inductivo. Bueno, esto es no vacío, si suponemos el axioma del infinito, por lo menos habría uno. Pero pregunta, ¿esto escrito de esta manera, eso sería conjunto? No se puede probar, ¿no? Y el mal no va a ser conjunto. El mal no va a ser conjunto. ¿Listos? Entonces, el definirlo directamente así, no lo vamos a poder hacer. No podemos garantizar la existencia de este objeto como conjunto a la luz de la axiomática. Entonces, por ahí no es la cosa es por acá. ¿Listos? Como pues haciendo un poquito la discusión, ¿vale? Muy bien. Listo, muchachos. Entonces, una pequeña observación es que si tomamos J, un conjunto inductivo, lo que podemos decir es que, pues, obviamente, el conjunto de los naturales es un subconjunto de J. ¿Listos? Que fue lo que ya hicimos, ¿cierto? Entonces, pues, acá, intuitivamente hablando, esto es, pues, lo que sabemos. El conjunto de los números naturales está metido, todo el número natural va a estar en cualquier conjunto inductivo. ¿Listo, muchachos? Y eso es, pues, básicamente, pues, por esta definición, ¿no? Básicamente. ¿Listos? Por la definición misma del conjunto de los números naturales, va a estar cualquier elemento aquí, va a estar en cualquier conjunto inductivo. Es por la misma definición de este conjunto. ¿Estamos o no? ¿Listos? Y pues lo que podemos decir que es bastante chévere es que este conjunto de los números naturales es también inductivo. Entonces, ¿eso qué me quiere decir? Que en términos de contenencia, el conjunto de los números naturales es el conjunto inductivo más pequeño. ¿Listos, muchachos? Muy bien. ¿Listos? Entonces, demostremos este hecho. Entonces, pues recordemos que ¿cómo definimos el conjunto de los números naturales? Pues son los elementos en I, el conjunto inductivo que existe por el axioma del infinito, tal que ¿qué? Que X pertenece a J para todo conjunto inductivo J. ¿Listos? Muy bien, muchachos. ¿Listos? Perfecto. Entonces, ¿qué más podemos decir aquí? Pues tenemos que demostrar que este conjunto que acabamos de definir, el conjunto de los números naturales, es inductivo. Entonces, pues, ¿qué tenemos que ver? Dos cosas. Uno, que el 0 sea un elemento en N y que si un X está en N, su sucesor también. Eso es lo que tenemos que verificar. ¿Es claro para todos, muchachos? Bueno, muchachos, ¿podemos pasar de página para no devolvernos?
Un momento, profe, ya terminé de Listo, copiar. porfa, para no estarnos devolviendo porque ahí perdemos mucho tiempo, ¿vale? Y además de que perdemos tiempo, perdemos un poquito el hilo cuando avanzamos, ¿vale? Entonces, prefiero esperar un ratito más. Bueno, muchachos, ¿podemos avanzar? Listos. Muy bien, entonces, pues lo primero que tenemos que verificar es que el 0 está en el conjunto de los números naturales. ¿Listos? Entonces, como I es un conjunto inductivo, así estamos denotando el conjunto inductivo que existe por el axioma del infinito, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué podemos decir? Por definición de conjunto inductivo, ¿qué podemos decir? Pues que 0 está en I, ¿cierto? Entonces cumple la primera condición acá. 0 está aquí, pero entonces ahora analicemos la segunda parte. ¿Listos? Muy bien. Entonces, sea J conjunto inductivo. Arbitrario. ¿Listos? Luego, por la definición de conjunto inductivo, ¿qué podemos decir? Por la primera parte. Cero está contenido en J. No contenido, es elemento, pertenece, ¿listos? Ojo con esa Pertenece. especial del lenguaje, ¿listos? Muy bien, pues de esta manera, pues fíjense que como el 0 es un elemento que está en I, que está en cualquier conjunto inductivo, ¿listos? Entonces, ¿qué podemos decir del 0? Pues que el 0 está en el conjunto de los naturales. ¿Sí es claro para todos? Muy bien, entonces pues esta primera parte la tenemos. ¿Listo, muchachos? Esta primera parte la tenemos, ¿vale? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Vamos bien ahí? Listos. Entonces, ahora para la segunda parte, pues supongamos que X es alguien en el conjunto de los números naturales. Entonces, por definición de este conjunto, pues nosotros, ¿qué es lo que sabemos? Que ese elemento está en I y adicionalmente ese elemento está en cualquier otro conjunto inductivo, ¿cierto? Para todo J, conjunto inductivo, ¿sí? ¿Qué podemos decir? Pues que X está en J, ¿cierto? En cualquier conjunto inductivo. ¿Vamos bien ahí, muchachos? Como I es inductivo, ¿cierto? Mil disculpas, acá mi lápiz está molestando. Muy bien. Como I es un conjunto inductivo, y pues nosotros sabemos que X está en I, ¿cierto? Por esto aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir de su sucesor? Por definición de conjunto inductivo, si un elemento está en mi conjunto inductivo, su sucesor también, ¿sí es claro? ¿Vamos bien ahí, muchachos? Muy bien. Y ahora, tomemos J, cualquier conjunto inductivo, ¿vale? Tomando J, cualquier conjunto inductivo, pues entonces, ¿qué es lo que sabemos? Pues como X está, por hipótesis, en el conjunto de los números naturales, entonces nosotros sabemos que X está en cualquier conjunto inductivo, entonces en particular X está en este J, ¿cierto? Pero por definición de conjunto inductivo, ¿nosotros qué sabemos? Por la segunda parte, todo elemento de J va a cumplir que su sucesor también está en J, ¿cierto? Aquí aplicamos la definición a J. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros acabamos de ver? Que el sucesor de X, en primera instancia, es un elemento que está en I, que está en cualquier conjunto inductivo, ¿sí o no? Entonces, ¿y esto qué conjunto es? Este es el conjunto de los números naturales. Entonces, ¿qué acabamos de demostrar, muchachos?
acabamos de mostrar que si tomamos X, alguien en este conjunto, su sucesor también está ahí. Entonces, eso es la segunda parte de la definición de conjunto inductivo, ¿cierto? Cerrado bajo sucesores. Entonces, acabamos de ver que 0 es natural y que es un elemento en el conjunto de los números naturales y que el conjunto de los números naturales es cerrado bajo sucesores. Entonces, pues, bueno, ese conjunto era el conjunto de los números naturales, ¿listos? Entonces, así de esa manera, este conjunto es inductivo, que era lo que queríamos demostrar, ¿listos? Profe, qué pena, ¿puede volver un momento atrás Sí, señor, a listos. la prueba? Gracias. Muy bien. ¿Listos, muchachos? Ok, vale. ¿Listos, muchachos? Bueno, las 10:12. Bueno, muchachos, tomemos un pequeño receso. ¿Listos? Retomamos en 5 minutos, o sea, un poquito más, a las, digamos, 10:13 y 5 minutos, a las 10:18. ¿Listos, muchachos? Entonces retomamos a las 10:18. Voy a pausar aquí un momentico la grabación. Retomamos en 5 minutos larguitos. Bueno, muchachos, retomamos aquí nuestra clase y la grabación. Entonces, bueno, hemos construido a la luz de este nuevo axioma que se denomina el axioma del infinito, que nos dice que por lo menos existe un conjunto inductivo. A partir de ese conjunto, demostramos la existencia de un conjunto que llamamos el conjunto de los números naturales y hemos demostrado que este conjunto es inductivo. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Siguiendo aquí con nuestras definiciones, entonces, pues, vamos a definir aquí un orden. Bueno, vamos a definir una relación para comparar números naturales. Entonces, dados m y n números naturales, dos elementos en este conjunto, vamos a denominarla así ya de una vez. Elementos en este conjunto, lo vamos a llamar números naturales. Muy bien. Dados m y n números naturales, entonces vamos a decir que m es más pequeño que n, sí, solamente sí. Pues intuitivamente hablando, pues como hemos visto, un número pequeño es elemento del grande, ¿no? Vamos a definirlo así de esta manera. ¿Listos? Y realmente esta noción va a coincidir con el orden usual de los naturales que conocíamos desde primero de primaria. ¿Listos? Muy bien. Bueno, perfecto. Habiendo precisado esta noción, sí, señor. Una pregunta sobre la diapositiva pasada en cuanto a notación, más que nada. Sí. Usted a veces va, o sea, en, digamos, el segundo punto, la segunda propiedad de inductivo, cuando decía que Y es inductivo, ya podía, como tal, decir que el sucesor existe. Pero cuando decía que el J es inductivo, sí ahí tendría que, o sea, sí ahí se puso a escribir por definición de conjunto inductivo. Sí, correcto. Para saber, uno en un parcial o en una entrega, ¿debería ser toda la explicación formal de por definición o...? Sí, hay que escribirlo, hay que escribir las justificaciones, claro. Ok. ¿Listos, muchachos? Muy bien. Bueno, volviendo acá. Bueno, entonces acá esta noción va a coincidir con el orden usual que conocíamos desde chiquitos. Pero para podernos convencer, o sea, hacer argumentos convincentes de que ese es exactamente el orden que conocíamos desde pequeños, nos toca introducir este concepto, principio de inducción matemática. ¿Listos? Como para poder demostrar cosas, porque aquí, fíjense que estamos construyendo todo el del piso. ¿Listos? Muy bien, muy posiblemente algunos en fundamentos vieron este tema, y si no lo vieron en fundamentos, no pasa nada, muy seguramente en sistemas numéricos vieron de esto, de esta noción, principio de inducción matemática. Ustedes, bueno, recordarán que es una estrategia de demostración que me permite demostrar afirmaciones universales sobre los naturales. ¿Listos? Muy bien, entonces,
En sistemas numéricos uno lo axiomatizaba. Ah, es uno de los axiomas de Peano, bla, bla, bla. Aquí, muchachos, toca demostrar que vale esa propiedad, este principio, porque estamos construyendo todo el del piso. Sí es clara la diferencia gigantesca entre la aproximación en fundamentos y en sistemas numéricos con respecto a esta aproximación en este curso, muchachos. Aquí, como estamos construyendo todo desde el piso, nos toca demostrarlo todo, ¿vale? Entonces, aquí tomamos entonces P de X una propiedad, pero ya sabemos qué quiere decir propiedad, ¿cierto, muchachos? Propiedad puede ser una propiedad conjuntista que tenga sentido en el conjunto de los naturales, ¿vale? Entonces, aquí, si esta propiedad ocurre si P de 0 ocurre, ¿cierto? Si es verdadera, seríamosla aquí con azul. Si P de 0 ocurre, y adicionalmente, si suponiendo que P de n ocurre, o sea, la propiedad es verdadera para n, eso es lo que llamamos hipótesis de inducción. De ese hecho, podemos demostrar que la propiedad se transfiere para el sucesor de n, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué es lo que podemos concluir, muchachos? Primero, comprobamos que la propiedad sea verdadera para 0. Segundo, suponiendo que la propiedad es verdadera para un natural n, ¿cierto? Acá hay que precisarlo, ¿no? N natural, ¿sí? Suponiendo que para un natural fijo la propiedad es verdadera y eso me implica, eso es lo que llama hipótesis de inducción, y suponiendo eso, la propiedad se transfiere a su sucesor, entonces, ¿qué era lo que uno podía concluir, muchachos? Que la propiedad es verdadera para todos los naturales, ¿cierto? ¿Listos, muchachos? El principio de inducción matemática de toda la vida. ¿Listos? Solo que aquí nos toca demostrarlo, ¿vale? Muy bien. Bueno, entonces, perfecto. Fíjense que acá cuando hablamos de propiedad, pues es propiedad conjuntista, P de X, ¿no? Entonces, pues como esto es conjunto, la colección de todos los números naturales, ¿cierto? Podemos separar de ese conjunto los que cumplan la propiedad P, ¿listos? Entonces, pues tomamos A como el conjunto de los X naturales que cumplan la propiedad P. ¿Por qué es conjunto? Porque este A es conjunto, muchachos. Esquema axiomático de separación. Muy bien, ¿listos? Por el esquema axiomático de separación. Muy bien. ¿Listos? Muy bien, muchachos. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien aquí? Perfecto. Entonces, pues por las hipótesis 1 y 2, ¿cierto? Estas dos hipótesis de aquí, ¿cierto? Entonces, pues, ¿qué tenemos? Fíjense que ¿qué tenemos? Por la primera parte, ¿cierto? 0 es un natural, ¿cierto? 0 es un natural que cumple la propiedad P. Entonces, ¿qué podemos decir de 0, muchachos? 0 es un natural que cumple la propiedad P. Entonces, ¿qué podemos decir del 0, muchachos? Muy bien, Juan José escribió acá en el chat, 0 pertenece a A. Listos. Y ahora miremos la siguiente propiedad. Si tomamos un elemento arbitrario acá, que es un natural que cumple la propiedad P, su sucesor es natural, ¿cierto? Porque ese conjunto de los números naturales es inductivo. Su sucesor es un natural y por esta hipótesis 2, la propiedad P se transfiere al sucesor n+. Entonces, ¿qué podemos decir del sucesor de n? Si un elemento X está en A, su sucesor también. Entonces, eso sería la propiedad 2 ¿de qué? De la definición de conjunto inductivo. Entonces, ¿qué podemos decir de este conjunto A, muchachos? Muy bien. En el chat, Juan Alexander y John Fraser
un conjunto inductivo. ¿Sí es claro o no? Muy bien. Listo, muchachos. ¿Ya copiamos aquí? Perfecto. ¿Listos? Perfecto. Entonces tenemos que A es inductivo. Muy bien. Pero recordemos acá, venga, me devuelve un poquito aquí. ¿Qué fue lo que demostramos hace un momento? Ay, mi tablero se trabó un momentito. Tengo acá un problema técnico chiquitín. Listo, muchachos. ¿Qué fue lo que nosotros demostramos hace un momentico? Pues que el conjunto de los números naturales es inductivo, ¿cierto? Y pues más aún, una de las afirmaciones que vimos acá es que el conjunto de los números naturales está contenido en cualquier conjunto inductivo, ¿sí o no? Entonces, pues aquí reemplazamos J por A, ¿cierto? Si reemplazamos J por A en esta observación, tenemos que el conjunto de los números naturales está contenido en A, porque acabamos de demostrar que A es inductivo. ¿Es claro, muchachos? Entonces, volviendo aquí. Uy, me pasé mucho. Entonces, pues, como A es inductivo, ¿listos? Pues, ¿qué tenemos? Pues que el conjunto de los números naturales está contenido acá. Y por construcción, todo elemento de A es elemento del conjunto de los números naturales. Fíjense, pues acá, así fue como definimos A. Todos los elementos de A son naturales que cumplen una propiedad P, en particular son naturales, ¿cierto? Entonces tenemos todo elemento en este conjunto, el conjunto de los naturales, está en A. Y todo elemento de A es un elemento en el conjunto de los números naturales. Entonces, pues, ¿qué podemos decir? Por el axioma de extensión, muchachos. N es igual a. Por el axioma de extensión, pues tendríamos que el conjunto de los números naturales tiene que ser exactamente el conjunto A. Pero el conjunto A era ¿qué? El conjunto de los números naturales que cumplen la propiedad P de X. ¿Listos, muchachos? ¿Pero eso qué me quiere decir? Por axiomas de igualdad. Si yo tomo un número natural, tomando el axiomas de igualdad, pues ese número natural tiene que estar en ese conjunto, pero si está en ese conjunto, es un natural que cumple la propiedad X. Entonces, ¿qué podemos decir ahí? Por los axiomas de igualdad. No lo estoy escribiendo, ustedes me lo tienen que escribir, ¿no? Es aplicando uno de los axiomas de igualdad. Tenemos esta igualdad de conjuntos. Si tomamos un número natural, llamémoslo K, aquí un número natural en N, aplicando axiomas de igualdad, ese natural K tiene que estar en A. Y como está en A, es un natural que cumple la propiedad Px. Entonces, ¿qué podemos decir de P? ¿Qué podemos decir de K? Pues que cualquier número natural tiene que cumplir la propiedad P de K. Satisface P de K. ¿Es claro para todos, muchachos? Y eso es lo que queríamos probar, que la propiedad la cumplía todos los números naturales. Y esto es lo que se conoce como el principio de inducción matemática. ¿Listos? Entonces, pues aquí, desde esta aproximación, nos tocaba demostrar ese teorema. Listo, ya lo acabamos de demostrar. Podemos usarlo para demostrar muchas cosas. ¿Listos, muchachos? Muy bien. Listos. Entonces, bueno, creo que en 5 minuticos podemos hacer la siguiente demostración. Que para todo número natural, lo que podemos ver es que el 0 es menor o igual que n. ¿Listos? Bueno, la idea es, tenemos 10 minutos, perdón. A las 10:40 vamos a hacer quiz, ¿vale? Entonces, pues esa actividad va a estar disponible por tarde ya a esa hora en Classroom, ¿vale, muchachos? Entonces, sí, alcanzamos a hacer esta demostración, ¿vale? Muy bien.
Bueno, entonces vamos a demostrar que para todo número natural, 0 es menor o igual que n. Una segunda afirmación, esa pues no creo que la alcancemos a ver ahorita, pero igual la mencionamos. Dados k y n números naturales, el hecho de que k sea menor o igual que n, perdón, no. ¿Qué estoy diciendo? El hecho de que k sea menor estricto que el sucesor de n, eso va a ser equivalente al hecho de que k, el hecho de que k es menor que n o que k es igual a n, esto. ¿Listos? Eso lo vamos a abreviar como k es menor o igual que n. Esta afirmación. ¿Listos, muchachos? Entonces, resumiendo aquí. Primero vamos a ver que el 0 es el mínimo, según el orden que definimos hace un momentico. M es menor estricto que n, si solo si m es un elemento de n. Menor estricto, ojo, no estoy diciendo menor o igual. Estamos hablando aquí de la desigualdad estricta. M es más pequeño que n, si solo si m es elemento de n. ¿Listos? Entonces, pues acá lo que estamos diciendo es que el 0, o sea, para todo número natural, o es 0, ¿de acuerdo? Pues acá no habíamos dado esa definición. ¿Listos? O soy 0, o 0 es elemento de cualquier número natural. ¿Listo, muchachos? Y por otro lado, lo que me dice acá es que si yo tengo que k es menor estricto que el sucesor de un natural, eso es equivalente a decir que ese natural o es menor que n o es exactamente n. Todo este tipo de cosas les podrá de pronto parecer intuitivamente hablando obvias, pero no, porque pues estamos construyendo las cosas, dimos una definición para el orden, tenemos que demostrar todas estas cosas. ¿Listo, muchachos? Muy bien, entonces arranquemos nuestra demostración. Entonces vamos a demostrar la parte A. Entonces, pues tomemos la siguiente propiedad. Nuestra propiedad que vamos a tomar es 0 es menor o igual que x. ¿Listos? Pues bueno, ¿esto cómo lo vamos a entender? Que 0 es x o 0 es menor que x o 0 es x. Es como vamos a entender esto. ¿Listos? Muy bien. Muy bien. Entonces, pero fíjense un pequeño detalle. Todo conjunto es igual a sí mismo, ¿cierto? 0 es igual al mismo. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que P de 0 ocurre, porque se cumple una de estas dos cosas. ¿Listos? Muy bien, entonces, pues tenemos que el 0 cumple la propiedad P de X, ¿no? Fíjense que realmente aquí, esto es la primera parte acá del principio de inducción matemática. Tenemos una propiedad P de X y acabamos de ver que el 0 la satisface. ¿Listos? Muy bien. Ahora, supongamos que para cierto natural n fijo, tenemos que la propiedad la propiedad P se cumple para n. Es decir, tenemos que 0 es menor o igual que n. Eso es la hipótesis de inducción. ¿Es claro, muchachos? Entonces, pues, ¿esto qué es lo que nos quiere decir? Que 0 es menor estricto que n o 0 es igual a n. Se cumple una de esas dos cosas. ¿Listos? Muy bien. Entonces, fíjense lo siguiente. No importa cuál sea de las dos posibilidades que tengamos, fíjense que esta primera posibilidad, por definición del orden, lo que me dice es que 0 es un elemento del conjunto n, ¿sí o no? Esa es la definición del orden que hemos dado, ¿no? Entonces, sea cualquiera de las dos posibilidades, que 0 sea un elemento de n o que 0 sea n, pues en cualquier caso lo que vamos a poder decir es que el 0 pertenece a lo que llamamos sucesor de n. ¿Por qué? Porque el sucesor de n, ¿cómo lo definimos? n unido singleton n. Entonces, en el primer caso, 0 es un elemento de n, ¿cierto? 0 es un elemento de n, entonces está en esta unión, porque está en n o está en este singleton. En el segundo caso, si 0 es n, 0 sería un elemento por axiomas de igualdad, sería un elemento de este singleton n, entonces por lo tanto estaría en esta unión. En cualquier caso, 0 es un elemento de n más. Es decir, pues por la definición acá del orden en los naturales, 0 es menor que n más. ¿Listos, muchachos? En cualquier caso. Pero entonces fíjense qué es lo que me dice la propiedad P de X. La propiedad P de X aquí es que sea menor o igual, o se cumple, o la desigualdad estricta o son iguales.
0 es menor estricto que X o 0 es X. Se cumple una de las condiciones en esta disyunción, entonces pues fíjense que N más va a cumplir la propiedad P de X. ¿Listos, muchachos? Bueno, podemos cambiar. Podemos avanzar, muchachos. Pero fíjense que acá lo que tenemos es que N más, el sucesor de N, satisface esta propiedad P de X. ¿Listos? Y usamos fuertemente la hipótesis de inducción, ¿no? ¿Listos, muchachos? Entonces, por lo tanto, lo que tenemos es que en el sucesor de N satisface la propiedad P. Entonces, por el principio de inducción matemática, pues lo que podemos concluir es que la propiedad P se satisface para cualquier número natural. Es decir, 0 es menor o igual que K para todo natural K. Y con eso terminamos la demostración de la parte A de esta afirmación. ¿Listo, muchachos? Muy bien. Bueno, muchachos, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda con respecto a este argumento? Listo. Entonces, pues, en estos 2 minuticos hagamos entonces una demostración de la segunda afirmación. ¿De acuerdo? Lo que me dice es, un natural K es menor estricto que N más, eso es equivalente a que K es menor estricto que N o K en el peor de los casos es N. ¿Listos? Muy bien, entonces, ¿cómo arrancamos aquí? Sean K y N números naturales tales que K, este elemento K es menor estricto que el sucesor de N, ¿de acuerdo? Pero recordemos que este símbolo lo podemos reemplazar por el de pertenencia. Esa fue como la manera como lo definimos, ¿no? Es decir, lo que podemos decir aquí es que K es un elemento de N unido singleton N. ¿Listos? Por lo tanto, pues, ¿qué tenemos? K pertenece a N o K pertenece al singleton N. En el primer caso, pues, K pertenece a N. Y en el segundo caso, ¿cierto? Esto, pues, ¿cómo lo traducimos en términos del orden? Esto lo que me dice es que K es menor que N y esta segunda afirmación lo que me dice es que K es exactamente el elemento N. ¿Estamos? Por consiguiente, pues, ¿qué es lo que acabamos de mostrar? Pues que K es menor o igual que N, ¿cierto? Muy bien. Ahora supongamos que K es menor o igual que N. Entonces, pues aquí, ¿cuáles son las posibilidades? Por definición, K es menor estricto que N o K es exactamente igual a N. Por lo tanto, pues aquí por definición del orden, ¿qué es lo que podemos decir? Que K es un elemento de N o K es exactamente el elemento N. Entonces, pues, ¿qué podemos decir? En cualquiera de las dos posibilidades, K es un elemento de N unido singleton N. Claro, en el primer caso, si K está en N, pues está en N o está en el singleton. O si K es N, por axiomas de igualdad, K pertenece a singleton N y por tanto pertenece a esta unión. ¿Pero esto qué es? Por definición, el sucesor de N. Entonces, por consiguiente, ¿qué tenemos? El recíproco. K es menor que N más. Con esto, entonces, hemos demostrado la parte recíproca. ¿Listo, muchachos? Bueno. Con esto entonces terminamos esta parte de la clase de hoy. Entonces ya vamos entonces por favor a ir a Classroom para hacer la actividad del quiz número 1. ¿Listos? Voy a entonces ya a parar la grabación de la clase.